Escribe tu propia novela, episodio número 8. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos cómo hacer realidad nuestra novela, desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura hasta su publicación. Nos interesan especialmente las historias que nos inspiran a hacer un mundo mejor. Para más información visita el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Hoy vamos a hablar sobre qué podemos hacer o debemos hacer cuando la novela ya está escrita, y en la segunda parte del episodio seguiremos practicando con el método del copo de nieve del que hemos estado hablando en episodios anteriores. Hoy veremos el penúltimo paso en el que creamos una lista de escenas para guiarnos en la posterior escritura. Gracias por acompañarnos hoy. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a este octavo episodio de Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos a escribir nuestra novela. Y como os decía, en este episodio vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver los pasos que tenemos que dar o que podemos dar una vez que tengamos una novela escrita. Vamos a partir de la base de que ya tenemos editada la novela, aunque también mencionaremos brevemente la edición del contenido. Y en la segunda parte del episodio seguiremos aprendiendo a estructurar nuestra historia utilizando el método del copo de nieve. Hoy veremos el penúltimo paso, el número 8, que consiste en crear una lista de las escenas de las que queremos que se componga nuestra narración y que luego nos servirá de mapa para guiar nuestra escritura. Bueno, cuando hemos terminado de escribir nuestra novela, lo primero que tenemos que hacer es editarla, editar el contenido. Esto es necesario, nos va a llevar un tiempo. Em, ¿Por qué es importante la edición del contenido? Lo mencionamos en el episodio anterior, pero pues en el mundo editorial actual lo habitual no es que una editorial se dedique a editar tu libro, ¿vale? O sea, si quieres publicar un libro que tenga cierta calidad, lo tienes que editar tú mismo. Y si quieres autopublicar, pues más aún, porque entonces ahí sí que estás solo tú ante tu público. Em, entonces, la edición del contenido es necesaria, ¿vale? Es un tiempo que nos va a llevar, la tenemos que hacer nosotros mismos, se aprende muchísimo editando, ¿vale? Y, y hay que tener claro también que es una función distinta a la de escribir. O sea, cuando estamos escribiendo, tenemos la tendencia o la tentación, digamos, de querer editar a la vez que escribimos. Desde mi punto de vista no es lo más idóneo. Lo mejor es escribir y editar en momentos distintos. Ah, en mi modo de ver, prefiero dedicar un cierto tiempo a escribir, semanas o meses, y luego después editar, ¿vale? Hay gente que lo hace distinto, pero yo creo que desde luego, en cualquier caso, no debe ser en la misma sesión, ¿vale? O sea, cada sesión de trabajo tiene que ser o edición o escritura, pero no una mezcla. Ese es mi punto de vista. Bueno, una vez que tengamos editado el texto, y esto, el tema de la edición lo veremos un poco más en detalle según el método que os voy a recomendar, pero que tiene que ver con el tema del copo de nieve. Y bueno, ya yo aquí, como sabéis, voy probando y las cosas que creo que funcionan, pues las menciono aquí. Bueno, digamos que partamos de la base de que tenemos el texto medianamente compuesto ya en cuanto a contenido. Siguiente paso sería la corrección ortotipográfica, ¿vale? Es imprescindible. Lo que intentamos es que el texto sea legible, que no haya faltas de ortografía, que eh, que el formato sea correcto en cuanto a tipo de letra, márgenes, espacios, etcétera, ¿vale? Em, es muy importante que hagamos esto. Em, las editoriales suelen tener, y lo mismo los editoriales, concursos literarios,
reciben muchísimo material, ¿vale? Entonces ahí tienen que buscar algún filtro para descartar. Y uno de los filtros más fáciles es los textos que no tienen una buena ortografía o, si quieres, ortotipografía, como se dice, ¿vale? Entonces, ¿que puedes permitirte pagar un corrector ortotipográfico? Pues fenomenal. Hay muchos profesionales que bueno, no sé si muchos, pero hay profesionales que cobran por ello. Em, y en general, mi visión sobre esto es que si tienes el dinero para gastártelo y te lo puedes gastar, pues aprovéchalo. Y desde luego, si das con un buen profesional, pues seguro que va a hacer que tu novela sea mejor, ¿vale? Yo por mi parte he estado buscando información en internet sobre cómo hacer una corrección ortotipográfica. Curiosamente veo que así como hay bastante información o vamos, razonable, bastante, digamos que bastante información sobre cómo escribir una narración, novela, además, cómo hacer otras cosas, editar, autopublicar, etcétera. Veo bastante poca información sobre cómo hacer corrección ortotipográfica. A mí me ha costado bastante encontrar, ¿vale? Y bueno, es una cosa a la que me estoy dedicando ahora, a hacer la corrección ortotipográfica de mi propia novela, la segunda novela, ya hablaré más adelante sobre esto, ¿vale? Y entonces, bueno, como os decía, quiero hacer un episodio en concreto sobre la corrección ortotipográfica y explicar ahí las cosas que estoy aprendiendo, la material, páginas web que me están sirviendo y, y demás. Bueno, el siguiente paso sería, yo recomiendo registro en la propiedad intelectual. Yo no daría más pasos y no los doy hasta que no tengo registrado un texto en propiedad intelectual. Hay distintas formas de hacerlo, me imagino, según, bueno, eh, hay registros telemáticos, bueno, en fin, yo no haría, daría más pasos antes de tener registrado en propiedad intelectual. Em, y a continuación estaría el envío a editoriales, ¿vale? El envío a editoriales se hace de una forma estándar, ¿vale? Igual que cuando mandamos un currículum vitae se espera un formato concreto, cuando mandamos una carta de presentación se espera un formato concreto, cuando mandamos una propuesta a una editorial, lo que se llama una propuesta editorial, tenemos que seguir un formato concreto también, ¿vale? Lo veremos también un poco más en detalle, pero os voy adelantando que el método de copo de nieve nos va a servir mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque el método de copo de nieve partimos de una sinopsis de la historia, de una sinopsis de los personajes, bueno, la descripción en un párrafo, etcétera. Todo eso son cosas que las vamos a incluir después de nuestra propuesta editorial, ¿vale? Entonces, si las tenemos ya hechas de antemano, pues es trabajo que tenemos ganado. Em, ¿Por qué, opto por envío editoriales? Para mí es la opción por defecto, digamos. Pues por el aprendizaje, básicamente. Em, Creo que lo comenté en el episodio anterior. Cuando mandé mi primera novela a editoriales, pues para mí fue un momento de aprendizaje bastante interesante. ¿No? Muy interesante, de hecho. Muchas de las cosas que he aprendido han sido a base de ese envío. Si no lo hubiera hecho y simplemente hubiera lanzado y hubiera publicado lo que tenía, pues probablemente no hubiera avanzado en cuanto a aprendizaje, ¿no? Y yo ahora mismo, para mí, mi objetivo fundamental ahora mismo es aprender a escribir una buena novela. Em, y la autopublicación sería el siguiente paso. Si no funciona la publicación en editoriales tradicionales, la autopublicación. Em, estaba pensando ahora mismo que un tema del que no he hablado, y porque sinceramente tampoco conozco bien, es el tema de los concursos, concursos literarios. Y creo que entraría en la misma fase del envío de editoriales. Puedes mandar tu obra a concursos y eso puede facilitarte, según dicen, las puertas en editoriales, ¿vale? El siguiente paso sería la autopublicación. Y bueno, pues eso.
algo que yo todavía no he comprobado, pero bueno, pues parece ser que es relativamente fácil utilizando Amazon y utilizando tiendas online. Hay autores que se crean su propia tienda, ¿vale? Y en general, como en casi todo, pues conviene contar con buenos profesionales. O sea, si tú te puedes permitir tener un diseñador de portada, pues contrátalo. Si tienes alguien que te pueda hacer la edición del texto, contrátalo. Sí, vale, porque eso va, todas estas cosas van a hacer que la calidad del libro sea mayor y cuando alguien ve un libro autopublicado que tiene calidad, pues destaca sobre otros. Otra cosa que tendrías que hacer en el registro del ISBN y alta en Amazon, o la creación de la tienda online. Bueno, muchos de estos pasos los veremos más adelante en detalle y, y según vaya creciendo el podcast y según vayan surgiendo temas de interés, pues los iremos incluyendo aquí. Bueno, y pasamos a la segunda parte del episodio en la que estamos utilizando el método del copo de nieve para crear nuestra novela. Bueno, nos habíamos quedado en el paso 7, ¿de acuerdo? Hasta en el episodio anterior nos habíamos quedado en el episodio 7, en el paso 7. Si os habéis perdido los pasos anteriores, bueno, podéis volver atrás a los anteriores episodios del podcast en los que hemos estado explicando un poco la mecánica. Em, bueno, el paso 8, que es el que vamos a seguir hoy, consistiría en crear una lista de escenas, ¿vale? Para nuestra novela. Em, la necesitamos para guiar nuestra escritura. Si no tenemos una lista de escenas, o sea, digamos, mejor dicho, por verlo en positivo, pues cuando tengamos nuestra lista de escenas sabemos por dónde tenemos que tirar. Yo sé que voy a escribir la escena X, vale, pues me pongo a escribir sobre esa escena siguiendo una técnica concreta, pero ya sé lo que voy a escribir, ¿vale? Cada día no tengo que pararme a pensar en qué voy a escribir porque yo tengo la escena ya pensada. Em, esto, eh, digamos que es la forma que os recomiendo. Yo creo, a mí personalmente esto me ayuda a mi creatividad, ¿vale? No tener que pensar tiempo en cómo es la historia, ya sé cómo es, solamente tengo que crear los detalles y desarrollarlos. La lista de escenas la saco de la sinopsis, ¿vale? Tenemos una sinopsis breve, que es la que hicimos en el paso 4, que es una sinopsis de una página, ¿vale? Bueno, para los que os habéis perdido los episodios anteriores, estamos utilizando la historia de Caperucita Roja. ¿Vale? No es que sea una historia que me apasione, la verdad, pero bueno, la utilizo porque es una historia muy conocida, todo el mundo conoce, nos sirve de ejemplo, ¿vale? Bueno, el paso 4 hicimos el sinopsis de una página. En el paso 6, que en este caso yo me he saltado, lo comenté en el episodio anterior, que al ser una historia corta no merecía la pena, el paso 6 consiste en hacer una sinopsis de 4 páginas, extender esa página que hemos dicho, el paso 4, extenderla hasta 4 páginas, ¿vale? Pero bueno, como me la he saltado, yo voy a partir de la sinopsis del paso 4. Voy a leer la sinopsis que tenía en el paso 4 porque de ahí es de donde voy a sacar la lista de escenas. ¿De acuerdo? Entonces esta es la página que para mí resume esta historia. Una niña llamada Caperucita Roja vive con su familia en una bonita casa en un bosque. Preocupada por la salud de la abuela de la familia, que vive aislada en otra parte del bosque, la madre de Caperucita pide a la niña que lleve a la anciana una cesta con comida y otras cosas útiles. Sabiendo de la tendencia de su hija a distraerse, le ordena que no se pare a hablar con desconocidos. Caperucita emprende el camino y se distrae recogiendo flores para arreglar a su abuela. El buen ánimo que esto le provoca le hace olvidar las indicaciones de su madre y cuando un lobo se acerca a hablar con ella, le cuenta que va a visitar a su abuela enferma al otro lado del bosque.
El lobo recomienda a Caperucita un camino supuestamente mejor para llegar a casa de la anciana. Caperucita le cree y va por este supuesto atajo. Una vez que Caperucita ha desaparecido, el lobo toma el camino verdaderamente más corto para llegar a casa de la abuela, que era el que la niña iba a tomar en principio. El animal llega a casa de la anciana antes que Caperucita y truca su voz para engañar a la abuela, haciéndose pasar por la niña. A pesar de su inicial desconfianza, la abuela abre la puerta y es devorada por el lobo, quien toma las ropas de la anciana y se disfraza de ella. Caperucita llega a casa de la abuela y encuentra al lobo disfrazado del anciano. La niña está muy sorprendida por el aspecto de su supuesta abuela, pero el lobo con sus astutas palabras consigue tranquilizarla y aprovecha un momento de distracción de Caperucita para comérsela también. Un cazador de la zona se acerca a la casa de la abuelita para ver cómo está. Cuando llega, encuentra al lobo y hábilmente consigue reducirlo, rajarle la barriga y sacar de ella a Caperucita Roja y a su abuela. A continuación, rellena la barriga del animal con piedras y se la vuelve a cerrar, cosiéndola. El lobo siente sed por la sequedad de las piedras y siente unas tremendas ganas de ir al río a beber agua. El peso de las piedras hace al lobo caer al río y muere ahogado. Caperucita y su familia viven felices y la niña ha aprendido una importante lección para la vida. Vale, entonces yo lo que he hecho es tomar las escenas que para mí son esenciales de que se pueden contar en una novela y que dan esta historia. Es mi versión, evidentemente es mi versión de la historia y mi selección de escenas. ¿Verdad? Que luego explicaré un poco por qué he seleccionado, bueno, por qué esta selección. La escena uno sería, la madre de Caperucita pide a Caperucita que lleve cesta de comida a su abuela sin despistarse con desconocidos. La lista de escenas es para mí, entonces utilizo abreviaturas, no me fijo demasiado en si hay repeticiones de palabras, etc. Escena 2: el lobo se presenta a Caperucita y le convence de que vaya por el camino que él quiere. Escena 3: Caperucita se pierde en el bosque y luego vuelve a encontrar el camino. Escena 4: el lobo llega a casa de la abuela, le engaña haciéndose pasar por Caperucita y devora al anciano. Escena 5: mientras el lobo termina de disfrazarse, Caperucita llega a casa de la abuela y se extraña del aspecto del lobo disfrazado de abuela, quien finalmente desvela su verdadera identidad y devora a la niña. Escena 6: alertado por las voces de la niña, un cazador llega a casa de la abuela y viendo al lobo, le raja la barriga, rescata a Caperucita y a su abuela y llena la barriga del animal de piedras. Escena 7: el lobo se despierta sediento por las piedras, corre al río, cae por el peso y muere ahogado. Escena 8: Caperucita y su abuela celebran su rescate con el resto de la familia y amigos, incluyendo al cazador. Vale, como veis, he cogido 8 escenas para desarrollar esta historia. Probablemente se podría hacer con menos, ¿de acuerdo? Em, Quería comentar un par de cosas. Em, lo primero, em, es importante que en cada escena ocurra algo, ¿vale? Y de hecho eso es para mí lo que define qué escenas son las que se quedan y cuáles son las que se quitan. Yo he hecho una selección de escenas, no sé si quizá luego seleccionaría, quitaría alguna, puede ser. Pero desde luego tiene que ocurrir algo en la escena, ¿vale? Y de hecho una de las cosas que hago y que hablaremos cuando explique la edición es lo que yo llamo el bodriómetro, ¿vale? Consiste en leer todas las escenas, o lo podemos llamar los capítulos, yo los llamo capítulos, digamos, son partes aisladas, unidades aisladas de la historia. Y aquellas que digamos que me parecen aburridas, pues las quito. Y curiosamente suele ocurrir que esas escenas, cuando las quito, la historia sigue manteniendo la esencia. Entonces, si yo quito una escena, no ocurre nada, o sea, no afecta la historia y se sigue entendiendo, entonces es que esa escena no está aportando nada y se puede quitar, ¿vale? Otra cosa que ocurre aquí, por ejemplo, en la escena 3 dice, Caperucita se pierde en el bosque y luego vuelve a encontrar el camino. En la tercera era cuando el Caperucita se encuentra con el lobo. Perdona, la segunda es cuando el Caperucita se encuentra con el lobo. La tercera, la Caperucita se pierde por el bosque. Y la cuarta
el lobo llega a casa de la abuela. La escena 3, si veis, tampoco tiene mucho de, no tiene mucha enjundia, la verdad, ¿vale? Pero me parece importante que se vea, ¿vale? Entonces quizá yo lo que haría en una novela es intercalarlo. O sea, meter la escena del lobo presentándose a Caperucita, intercalar un fragmento que no, probablemente no llegaría a la longitud a la extensión de un capítulo, en el que se ve a Caperucita perdiéndose y volviendo a encontrarse, y luego ya después la escena del lobo llegando a casa de la abuela, ¿vale? Pero probablemente lo intercalaría. Bueno, y aquí vamos a dejar este apartado del método del copo de nieve. Estamos terminando ya el método del copo de nieve. El próximo episodio veremos el último paso y a partir de ahí ya será la escritura. Em, bueno, y iremos tratando otros temas. Esto de Caperucita yo creo que ya está un poco agotado, ¿vale? Por lo menos a mí ya me apetece tratar alguna otra cuestión. Pero bueno, sí que me parecía interesante dar un repaso general a cómo se abordaría la escritura de una novela. Bueno, pues espero que os haya resultado útil este episodio de Escribe tu propia novela y os haya servido para sacar alguna idea útil. Y si te gusta el podcast y no lo has hecho ya, suscríbete en tu plataforma donde hayas encontrado este episodio para enterarte enseguida cuando sale uno nuevo. También puedes consultar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Si conoces a alguien que le pueda gustar, pásales el enlace y si tienes alguna sugerencia o comentario, puedes escribir a escribetupropianovela@gmail.com. Os espero en el próximo episodio y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto.